clase de ejes de juicio. Esta será más fácil de entender que la anterior de percepción, supongo, porque no sé, no me parece muy complejo los ejes de juicio. Los ejes de juicio son evidentemente el TIFE y el FITE, ¿vale? A mí me gusta poner primero la introvertida porque es la base de todo el eje, pero ahora lo veremos, ahora lo entenderéis. Bueno, a diferencia de los ejes de percepción que se encargan de percibir información, ¿no? Los ejes de juicio se encargan de juzgar esa información, que es como, pues, coger la información y tomar una decisión con ella, ¿vale? Y según el criterio, pues utilizas una función u otra. Antes de hablar de los ejes de juicio, vamos a hablar de los diferentes tipos de juicio. El primer tipo es los juicios de marco, que son los juicios TIFI, ¿vale? Son los juicios introvertidos. Se llaman juicios de marco porque consiste en la construcción de un marco en la cabeza de la persona, ¿no? Entonces, en base a entendimiento y cuestionamiento, ya sea de un sistema o de las emociones de la persona en sí, serían TI o FI, se crea un marco, un esquema mental de cómo funciona, ya sea la persona o sea el sistema, ¿vale? Entonces por eso se dice que son de marco. Lo que hace es construirlo en sujeto propio, ¿vale? No es algo que coja del exterior como harían las extravertidas. Son específicos, tanto el TI como el FI buscan especificidad. El TI en sistemas y entendimiento de hechos y datos, mientras que el FI de emociones y valores. Y buscan orden y coherencia internos, ¿vale? Entonces lo que buscan es seguir lo que el marco interno dice, ¿vale? Buscan atenerse a los principios del marco interno. Entonces, como imagen mental, pues imaginaos este plano, ¿vale? Es como un plano en la cabeza. El plano en sí no significa nada, solo significa algo cuando entiendes lo que es cada cosa, ¿vale? Que es el significado que tiene en tu cabeza. El segundo tipo de juicio es el juicio de impacto, que son los juicios extravertidos, serían TE y FE, ¿no? Se llaman juicios de impacto porque consisten en observar y evaluar sistemas, valores o emociones según el impacto que tienen en el mundo exterior, ya sea la eficiencia, como sería T, ¿no? Los recursos y tal, o las emociones positivas, que sería FE. Busca ser consecuente en vez de específico. ¿Qué quiere decir esto? Que no es tan necesario ser ultra preciso, te basta con ser simplemente consecuente. Es decir, si me das información que no me sirve o que no tiene un impacto real en el mundo exterior, la puedes ignorar perfectamente porque no me sirve, no la necesito. No es consecuente. Y también hace muchas generalizaciones pues para ser más efectivo. Llega un punto en el que, porque las extrovertidas juzgadoras están relacionadas con las introvertidas perceptivas, que buscan predecir cosas. En el momento de predecir cosas, tienes que hacer generalizaciones, porque si te pones a mirar casos específicos, no predices nada. Bueno, eso, buscan orden y eficacia externos. El T, ya sea en organización, sistemas, jerarquías de eficiencia y tal, y el FE pues busca emociones positivas exteriores, busca crear un ambiente emocional positivo. Entonces aquí he puesto de ejemplo de imagen una máquina. En plan, si el TI es el plano del robot, el TI y el FI son el plano, el T y el FE son la máquina en sí, lo que hace y para lo que sirve y lo que hace en el mundo exterior. Pero TI y FI también descartan información, ¿no? En base a otras cosas. Sí, también pueden descartar información, pero lo que quiero decir es que no les importa tanto que la información tenga una aplicación en el mundo exterior. Lo que les importa es que la información sea congruente con lo que han construido del marco. Son cosas distintas. Primer eje, el eje TI-FE, le he llamado el eje dialógico, del dialecto, del diálogo, o como imagen, el Panteón de Atenas, donde... Bueno, no el Panteón, ¿no? Que digo, bueno, sí. El Ágora, ¿no? No, el Acrópolis. El Ágora, creo que es el Ágora. El Ágora o el Acrópolis, no sé, creo que se llama Ágora. Donde debaten toda la gente, ¿vale? Donde debaten las ideas, los filósofos. Está el típico cuadro famoso con Platón y Aristóteles. Como dato curioso, Platón creo que era INFJ y Aristóteles NTJ. ¿Qué es lo que busca el eje dialógico TI-FE? Bueno, estos son los TI-FE, son los usuarios de FE, los usuarios de TI son los TPs y los FJ. Y lo que buscan es un principio universal impersonal, TI, que pueda seguir cualquier persona y maximice el bienestar y armonía externos, que sería el FE. Entonces son los que buscan una verdad objetiva que beneficie a todo el mundo por igual y que traiga armonía externa. Eso es lo que busca el eje en sí.
Eso se puede ver más claramente en los que tienen el eje de forma intermedia, ¿no? Los ISFJ, INFJ, NTP y STP, porque no dejan de lado ninguna de las dos partes de esta afirmación. Ahora hablaremos más de eso. Juicio de marco, como ya sabéis, es T, que es un análisis impersonal lógico, ¿vale? Lo que hace el T es buscar ese principio universal o verdad universal que aplicar al mundo, a todo el resto de personas y que todo el mundo debería seguir, ¿no? Esa forma de ver el mundo que todo el mundo debería seguir para que todo vaya bien, todo vaya bonito, ¿no? Y los bloques del marco, es decir, cómo se construye ese marco de T, pues principios lógicos impersonales, es decir, nada de emociones, todo objetivo, ¿vale? Lo más objetivo posible. Y el juicio de impacto es FE, que es el análisis personal emocional. El FE lo que se encarga es de coordinar a la gente y los subtextos emocionales para adoptar este principio que nos debería beneficiar a todos. El impacto se mide en el ambiente emocional, es decir, mientras que el T lo que hace es buscar esa verdad que todos deberíamos seguir, el FE se encarga de que todo el mundo esté de acuerdo con esa verdad o de intentar movilizar a toda la gente hacia esa verdad, ¿vale? ¿Y cómo lo hacen? Pues midiendo el impacto que tiene esa verdad u otras verdades en la persona, intentando pues gestionar las emociones de la persona para que adopten ese principio o esos valores, ¿vale? Por esta combinación se dice que los TFE creen en valores objetivos o valores colectivos, ¿vale? Porque buscan aplicar esos valores a todo el mundo, porque como lo han razonado en ti, piensan que es universal, es decir, que se aplica a todos los contextos. Hasta aquí, que esto es lo más complejo. Dudas. T y FE absorben la información en eficiencia emocional, después con sí o ni usan esa información para llevarla a cabo. No. T y FE no absorben información, T y FE emiten juicios, es decir, trabajan con la información. Lo que pasa es que si tú, por ejemplo, tienes un T dominante o F dominante, pues dices, pero la segunda es la de percepción, entonces, ¿cómo es eso de que juzgan antes de que perciben? Pues lo que pasa es que la información que perciben está condicionada por el juicio. Es decir, no es percepción pura como una persona con percepción dominante como un INJ, un ENP, ESP o ISJ, ¿sabes? Sino que la información ya va filtrada por un juicio. Es decir, por ejemplo, un T dominante solo coge la información que considera verdadera, ¿vale? Solo trabaja con la que consideran verdadera. Un INFJ trabaja con toda y luego ya la filtras y eso. Según la posición en el mapa, se dará prioridad a una de estas, llegando a ignorar la otra en otros casos, en la mayoría de los casos. No, espera, ¿qué coño he escrito aquí? Llegando a ignorar la otra en los casos, y vale, sí, que si tienes una dominante, pues la otra la ignoras, ¿vale? Los ITP tienen T dominante, ignoran el FE, los EFJ tienen F dominante e ignoran el T. ¿Qué quiere decir esto? Que los T dominantes están tan enfocados en buscar ese principio universal que se olvidan de cómo movilizar o no le prestan atención a cómo movilizar a la gente para que adopten ese principio. Entonces van mucho más por libre. Mientras que los FE están tan involucrados en que todo el mundo se comporte de una determinada manera, adoptando ese principio, que muchas veces ni siquiera se paran a pensar en el principio en sí, simplemente lo adoptan porque sí, porque quieren pasar a la parte de venga chicos, todos a creer en esto. Entonces mira, aquí hay un ejemplo de razonamiento TIFE, ¿vale? Este es un ejemplo de razonamiento que haría este eje, ¿vale? Lo puede hacer cualquier otra personalidad, pero es un razonamiento TIFE. El hombre siempre debería sujetarle la puerta a la mujer, todo el mundo debería hacer esto, porque él es más fuerte que ella, razón lógica, ¿vale? Es un razonamiento TIFE. Es un valor al que todos nos debemos atener, porque todo el mundo sale ganando. TIFE. Una persona fe te podría decir, es cierto, es lo normal, vamos a hacer que la gente esté de acuerdo con esto. Y ya empezaría a trabajar con eso. Una persona dominante te diría, bueno, no es lo suficientemente preciso, porque imagínate que la mujer, hay un caso en el que la mujer, yo que sé, es culturista y es más fuerte que el hombre. Entonces el principio T aquí, en ese contexto, no se aplica. Entonces no es lo suficientemente universal, no podemos tratarlo como algo universal que no lo es, porque no lo es. Y luego, pues bueno, como ejemplo de las otras, el FI te diría, depende de la persona, ¿no? Depende de lo que piensa la persona. Por ejemplo, hay feministas radicales, por poner un ejemplo, que no les gustan todos estos roles de género, te dirían que cómo te atreves a... Bueno, eso sí son muy, muy, muy insanas.
que igual se cabrean porque les sujetes la puerta, porque no les gustan los roles de género, ¿sabes? Igual se ofenden, por ejemplo. Y un T te diría, pues honestamente me da igual, lo que sea que me haga entrar en el restaurante o esos pantalones si es el tío antes, ¿no? Depende un poco del contexto de lo que quiera conseguir el T. Entonces este es el eje dialógico, ¿vale? El eje TIFE. El eje TIFE lo que busca es unificar, busca universalizar cosas, busca que todos estemos en la misma página. Es algo complicado, pero es como la máxima que intentan conseguir. He visto vídeos de Daniel y, por ejemplo, del feminismo he visto que dice que hay varios tipos de fe y ese sería un feminista a pesar de no estar de acuerdo con lo normal. Y ese sería un fe feminista a pesar de no estar de acuerdo con lo normal. No entiendo muy bien porque lo has escrito un poco raro. El fe es la parte que busca coordinar cosas, ¿vale? Busca organizar las emociones del mundo exterior para que sigan el principio ti. Entonces, una persona fe dominante feminista, o sea, una persona fe dominante lo que busca es que todo el mundo esté en la misma página y dicen, deberías hacer esto, porque lo correcto es hacer esto y no sé qué, ¿vale? Y piensa que todos tenemos que estar en la misma página y seguir los mismos valores y pensarlo, tener opiniones similares. Ahora, si es feminista, pues será una persona que en ti, el principio ti por el que aboga es el feminismo. Entonces, todos deberíamos ser feministas, todos deberíamos hacer tal. Una persona fe dominante machista sería una persona cuyo principio ti sería el machismo, que sería todos deberíamos ser machistas, la mujer debería estar en casa, alguna gilipollez así, ¿sabes? Entonces, no es cuestión de que el fe sea lo que... la opinión no viene del fe, la opinión siempre viene del ti, porque el ti es la opinión, el ti es el principio que seguir. El fe solo se encarga de hacer que todo el mundo esté de acuerdo con ese principio. Por eso los fe dominantes muchas veces si les cuestionas cosas, les empiezas a hacer preguntas de ¿por qué esto? ¿Por qué no sé qué? Se sienten atacados. ¿Por qué? Porque no han pasado suficiente tiempo formando el principio y se lo toman como un ataque personal, porque ellos dicen, ¿para qué voy a ponerme a pensar en el principio? Yo lo que quiero es gestionar a la gente para que estén de acuerdo con ese principio. Bueno, que quede claro, la parte fundamental que lo condiciona todo es el ti. O sea, lo que mueve todo del eje TIFE es el ti. Todo está fundamentado en un principio lógico. ¿Cómo sería correcto cuestionarlo sin hacerlos sentir mal? Pues no hacerlo mucho. Es que, o por lo menos... muy importante cuando cuestionas a una persona con fe, es que los fe lo que tienen mucho en cuenta es como la forma en la que expresas cosas, porque es en lo que se centran ellos, en cómo expresas las cosas para que la gente adopte el ti. Entonces, si tú te encargas de hacer que suene como un cuestionamiento que no es que no le estás cuestionando a él, sino que estás cuestionando su método, pero con curiosidad más que con juicio, no, ¿sabes? Más que como de forma negativa, pues no se cabreará. Pero lo importante es eso, cuidar las formas, porque aunque no quieras molestarles, si tú les preguntas normal, si se lo dices de una determinada manera, se lo toman como un ataque. Entonces la idea es hacerlo de forma como muy suave. La base siempre es el tipo. Los fe dominante tienen un problema con eso, ¿no? Siendo el inferior, si la lógica es contraria al arquetipo. Lo del arquetipo y tal, ya lo hablamos, es más de percepción introvertida. Más que arquetipo de valor social, pero no es que tengan un problema con el ti, porque en realidad siguen un ti. Por ejemplo, el ti aquí del valor social, el valor social del hombre debería sujetar la puerta a la mujer, el ti es porque él es más fuerte que ella. Lo que pasa con el fe dominante es que no se tira más tiempo del que necesita, o no se tira mucho tiempo cuestionando esto de pero es verdad que el hombre siempre es más fuerte que la mujer. No se tira mucho tiempo pensando él porque él es más fuerte que ella, sino que lo que quiere es saltar directamente a la parte de todos deberíamos hacer esto. Voy a hacer que todos hagamos esto, porque es lo correcto. Muchas veces lo que hacen es el ti, en vez de crearlo ellos como tal, lo adoptan de la infancia. Entonces tienen un ti como muy primitivo. En el sentido de que no tienen una razón como muy estructurada ni fundamentada de por qué deberíamos hacer esto o no. Un ejemplo clásico, la violencia nunca es la solución. Un usuario de fe siempre te va a decir, la violencia no es la solución, la mayoría de las veces, ¿vale? Hay casos que no. Un fe dominante la mayoría de las veces estará de acuerdo con que la violencia no es la solución. Ahora, tú pregúntales por qué la violencia no es la solución. La mayoría te dirán, pues porque no, que eres un psicópata, ¿sabes? En vez de darte ahí razones bien construidas en lógica, irrefutables, según razonamiento lógico, simplemente lo dicen tal cual. Es como, pues este es mi principio. El principio es
La violencia nunca es la solución. Mientras que una persona dominante busca principios mucho más concretos e irrefutables. ¿Vale? Buscan que... Porque vosotros imaginaos el ti como una estructura, como una casa. El ti dominante busca tener los cimientos más estables posibles, para que así ninguna situación pueda contradecirles. Para que sean coherentes con todas las situaciones, para que sea universal el principio. Mientras que los predominantes no, porque lo que quieren es pasar directamente a la parte de mover a la gente. Entonces se tiran mucho menos tiempo construyendo el marco para poder llegar a más gente, porque cuanto más específico eres, a menos gente llegas. Ese es un poco el problema. Eso explica la mala leche de algunos Fedon cuando les cuestionas un poquito. Sí, efectivamente. Porque piensan que estás cuestionando un principio básico, pero es que ese principio igual no es básico. Igual para ellos es básico, pero para un tío dominante es algo que debería ser cuestionado, porque no tiene unos buenos cimientos. Vale, vamos con el eje FITE. Es el eje volitivo. Le he llamado el eje volitivo. Estos nombres los he puesto yo, porque me parecían bastante apropiados. El eje volitivo de voluntad, ¿vale? Voluntad. Y he puesto la imagen de mi cuadro. Este es mi cuadro favorito. ¿Qué es lo que busca este eje? Lo que busca es alinearse con los sistemas del mundo exterior, que es la parte T, para llevar a cabo sus deseos y aspiraciones individuales, que sería el FI. La base de todo son las introvertidas. En este caso, la base de todo son sus deseos y aspiraciones, que es el FI. El juicio de marco es el FI, que es un análisis personal emocional, ¿vale? Lo que se encarga el FI es de buscar ese deseo o voluntad que llevar a cabo. ¿Vale? Los bloques del marco son principios, en vez de lógicos, son emocionales o de identidad. Entonces, en vez de ser como el agua está formada por esta molécula, ¿sabes? En vez de ser eso, no me gusta el agua fría, como me decía una amiga ahí en FP. No me gusta el agua fría. En vez de decir el agua es esto, no, es el agua a mí, pues tal. Se incluyen ellos en el juicio que se hizo. El juicio de impacto es el T, que es análisis impersonal lógico de organización del mundo exterior y sus sistemas para alcanzar la meta propuesta. Entonces, si el FI te da la meta, el T te dice cómo conseguirla. Y el impacto medido, evidentemente, como ya sabemos todos, es el coste-beneficio y la eficiencia, ¿vale? Por eso se dice que T es bueno gestionando recursos, porque se encarga de medir qué método es más eficiente para conseguir la meta FI. Y lo mismo, según la posición del mapa, será prioridad una de estas, ¿vale? Este creo que es bastante más sencillo de entender, el FI-T. Estos no buscan que todos estemos en la misma página. Estos ni siquiera se molestan en pensar en que todo el mundo esté de acuerdo en algo. Este eje lo que piensa y lo que sostiene es que todo el mundo tiene sus propios deseos, sus propias aspiraciones, y lo que busca es hacerlas realidad en el mundo exterior. En lugar del TIFE, lo que dicen es vamos a estar todos de acuerdo en algo para que todo sea mejor. Entonces dicen, bueno, que cada uno vaya a su bola y consiga las cosas de la forma que debería conseguirlas. A mí no me gusta el refresco por el gas, no me gusta tener esa sensación en la boca. Pues mira, ese es un ejemplo de FI, ¿sabes? Es como que nadie te lo ha preguntado y tú aún así me lo cuentas. El FI dominante ignora el T, en el sentido de que está tan centrado en... mayoritariamente, a veces no. Ignora el T en el sentido de que está tan centrado en buscar lo que él quiere que no pasa la parte de implementarlo, porque está todo el rato pensando en qué quiero yo, que es cuál es el deseo o aspiración que yo quiero. Y tiene en cuenta principalmente eso. Mientras que el T dominante es todo lo contrario, está tan enfocado en cómo conseguir esa cosa que muchas veces no se para a pensar en lo que quiere conseguir o no, sino que lo que quiere es tener una cosa mínima para ya empezar a trabajar en cómo conseguirla. Por eso hay muchos STJs o NTJs que son workaholic, que van por inercia, simplemente se ponen a trabajar. ¿Por qué? Sin pararse a pensar en por qué quieren trabajar en algo, simplemente porque les conviene. En el caso, un ejemplo de razonamiento FITE. La mejor forma de desplazarme hasta el cine es en coche. ¿Vale? La meta FI es ir al cine pues, para verse la nueva peli del Minecraft, que es una mierda. Y el método objetivo exterior es el coche. ¿Vale? Una persona dominante te diría, es cierto, el coche es rápido, no dependes de nada ni de nadie, es barato y la hora a la que llegas y te vas la pones tú porque tú eres el que conduce. Una persona FI te puede decir, bueno, el coche está bien, pero es que me siento mal contaminando, así que tal vez debería ir en bicicleta o transporte público. No es tan eficiente, pero tiene que seguir esos detalles extra del marco, que el T pues no se para a pensar tanto en eso, ¿sabes? Puede decir, bueno, no me gusta el cambio climático, pero es que como no voy a ir en coche, sería una estupidez no ir en coche. El T diría, pues depende, ¿vale? El T y el F no tienen mucho que decir aquí. El T te diría, depende de dónde quiera ir,
aún así me da bastante igual, ¿sabes? Si el ti de repente le propones ir en tren porque tienes un colega que va a ir en tren, pues probablemente ceda y vaya en tren, ¿sabes? Y el fe, pues lo mismo, ¿qué va a decir el fe aquí? ¿Sabes? El fe aquí, ¿qué va a decir? El fe se encarga de medir emociones. Aquí, ¿qué emociones ves exteriores? Aparte de lo que tú prefieras. El fe no tiene nada que decir aquí. Que eso no quiere decir que los fe dominantes no tengan decisión. Quiere decir que los fe dominantes no toman la decisión con fe. La tomarán con ti o con fi o con otra. ¿Vale? Pero no se paran a pensar mucho en esto. Voy a usar el transporte público para no contaminar e ir al cine a tiempo. Eso sería te y fi estando de acuerdo, ¿no? Sí, sería TFI estando de acuerdo. Pero el NTJ que dice es cierto, es rápido, bla, 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 también es TFI estando de acuerdo, porque el FI no le dice nada, porque el FI se la pela. Lo malo de los NTJ es cuando hay veces que sí que lo que hacen es ignorar el FI. ¿Sabes? Entonces, si al NTJ de verdad le importa la contaminación, pero en plan que le importa de verdad mucho, y luego aún así va en coche. Es que no es un ejemplo muy bueno, porque la contaminación no suele importar tanto, ¿sabes? Porque todo el mundo contamina. Pero si tú, por ejemplo, dices un NTJ que está en contra de matar a niños, está en contra de matar a un niño, es un ejemplo bastante fuerte, ¿vale? Están colgando de un precipicio, el NTJ está agarrado del precipicio y tiene al bebé o a un niño agarrado a su pierna. El NTJ no querrá matar al niño, pero si no mata al niño igual él se muere. Entonces, ¿sabes? Además, ¿qué va a hacer el niño? Si tú te mueres y el niño sobrevive, ¿qué va a hacer el niño? Morirse también. Porque no debe haber nadie que le cuide, estáis en medio de la nada en un precipicio. Es una cosa muy bestia, pero pues ya está. Es lo más lógico. Mientras que una persona con un FI un poco más alto, pues igual le duele mucho más o ignoraría eso. Aquí vamos con la parte guapa. Diferencia filosófica entre los ejes volitivo y dialógico. Aquí tenemos a dos grandes filósofos. A la derecha tenemos a Immanuel Kant y a la izquierda tenemos a Friedrich Nietzsche, que es mi filósofo favorito. Tengo un soft spot por Nietzsche. ¿Sabéis qué MBTI es cada uno? A ver si sois capaces de decírmelo. Sin mirarlo, a poder ser. ¿Qué MBTI es Nietzsche y qué MBTI es Kant? Una pista, yo siempre utilizo el mismo código de letras para los MBTI. Entonces, siempre que hablo de un tipo, por ejemplo, NTP, siempre pongo la misma letra. INTJ e INFJ, no exactamente. Y de la izquierda digo INTP y de la derecha NTJ por vibes de la cara. Pues tus vibes de la cara están fatal. En Nietzsche es INTJ y Kant es INTP. ¿Vale? Eso quiere decir que tenemos a la izquierda el eje volitivo y a la derecha el eje dialógico. Se puede ver muy claro los dos ejes en dos principios filosóficos que han dicho los dos. La idea, ¿vale? Principio filosófico. La voluntad de poder de Nietzsche es la cosa más volitiva que hay, por eso volitivo, voluntad, por eso le he puesto eje volitivo. Y el imperativo categórico de Kant es la cosa más tife que existe, es la cosa más ti... También fe, pero es que sin ETP. Es más ti, un poquito más ti que fe. La voluntad de poder es más fi que te, pero es que es la base de los ejes. ¿Qué dice cada uno? La voluntad de poder de Nietzsche es una idea que dice... Bueno, aquí tenéis una frase de Nietzsche, ¿vale? Lo que Nietzsche decía es... que todo lo que quiere la gente es que sus deseos sean concretados en el mundo exterior. Nietzsche lo que defiende es que todo el mundo tiene una voluntad de que, ya que sea, de cualquier cosa, y la voluntad de poder es la voluntad de que esa cosa que deseas sea implementada en el mundo exterior. Entonces dice, la vida misma es esencialmente apropiación, daño, conquista del extraño y del débil. No lo dice, lo he puesto aquí en la nota, no lo dice del palo de oprimir a los... tal. Lo que dice es que todo el mundo tiene una serie de deseos. Cuando estás más vivo es cuando estás llevando al mundo exterior tus deseos personales. Entonces, si eso no es TFI, no sé qué coño es TFI, ¿vale? Pero eso es TFI. Kant era muy distinto, porque Kant no creía que las emociones y los deseos fuesen la base de todo. Kant creía que la lógica y los principios lógicos deberían ser la base de todo. Entonces formula el imperativo categórico, que es este enunciado bastante sencillo. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas creer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Lo de ley universal es la cosa más que existe, ¿vale? Kant lo que decía es, tú actúa como quieres que todo el mundo actúe. Es decir, tú actúa como crees que debería ocurrir siempre, que es la ley universal, que es el ti. Y tú actúas según eso, que todo el mundo actúe según eso, que es el fe. Pues aquí lo tenéis, eje volitivo, eje dialógico. Si leemos a través de esto,
vemos que Nietzsche defiende que la base de todo es la voluntad y deseos individuales, es decir, phi, y Kant lo contrario, que la base de todo es un principio universal fruto de un razonamiento lógico interno, que es lo de obra solo según bla 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 bla, que es el ti. ¿Vale? El Nietzsche dice que cada uno haga lo que quiera y lo consiga, y eso es lo más vivo que puedes estar, hacer lo que quieres y conseguirlo y hacerlo realidad, que es muy NTJ y muy TFI. Y Kant dice que si hacemos eso es un caos. Todo el mundo deberíamos seguir este principio para que todo el mundo esté en armonía. O sea, uno dice que te motiva a mover a los demás hacia tus deseos. No, eso está fatal. Lo de mover a los demás a tus deseos es el fe. Y no son tus deseos, es un principio. El té no busca mover a nadie, el té busca mover las cosas. El té busca organizar el mundo exterior para conseguir lo que quiere. Y el fe busca mover a las personas para que piensen lo mismo. Un principio universal puede ser particular para cada quien, entonces no es universal, ¿no? Un principio universal busca que sea aplicable a todo, no que sea particular. El principio universal quiere que todo el mundo pueda seguirlo, que sea irrefutable. Que es donde viene el ti, y por eso el ti es lógico. Por eso el ti usa hechos, no usa emociones, porque las emociones son subjetivas. El ti no es subjetivo solo el razonamiento, pero los bloques de ese razonamiento no son subjetivos, son datos y hechos. Vale, ¿qué tengo aquí? Sí, diferencia entre pensamiento. Esta es mi parte, puede que sea mi parte favorita. Diferencia entre ti y te. Vale, el tipo de juicio, el ti es marco, el te es impacto. Las soluciones de ti buscan ser perfectas y universales. Y aquí he puesto matemáticas. Y es porque las soluciones matemáticas. Porque si tú has dado matemáticas, digo matemáticas de carrera, no matemáticas de instituto, te habrás dado cuenta de que las matemáticas son la cosa más ti que existe. Porque las matemáticas no se basan en nada más que en razonamiento. No se basan en nada exterior. No se basan en observación. Se basan en lógica pura. Se basan en esto es así porque esto es así, si no fuese así sería así, Es todo teoría. Y muchas veces ni siquiera tiene aplicación directa en el mundo real, simplemente es teoría para construir más teoría. Entonces pongo soluciones matemáticas por eso, porque son propias de las matemáticas. Y test eficaces y eficientes. Por ejemplo, a mí me gusta hacer esta distinción en que los T son mejores matemáticos y los T son mejores ingenieros. ¿Vale? Te pongo una pregunta, te pongo un problema. Es un chiste, pero bueno. ¿Cómo rodearías de vallas todo un cercado de 10 kilómetros? ¿Cómo rodearías de vallas 10 kilómetros de cercado? ¿No? Un cercado de 10 kilómetros de vallas. ¿Cómo lo haces? Que haya dentro del área 10 kilómetros. La parte dentro del cercado sean 10 kilómetros. El te dice, pues mira, conseguiría este material para no sé qué, y se pondría a construir en la valla. El tip, que eso sería el ingeniero. El matemático lo que haría sería rodearse a sí mismo de una pequeña valla y diría que donde está él es fuera y el resto del mundo es dentro. Y dice, mira, aquí tienes un cercado de más de 10 kilómetros cuadrados. Tienes infinitos kilómetros cuadrados. Es un chiste muy malo, pero es una buena diferencia entre matemático e ingeniero. Entre ti y te. El ti busca coherencia, el te busca consecuencia. Bueno, y la naturaleza de ti, como he dicho, teórica e impoluta. Busca que no haya errores en el razonamiento. Mientras que la de T es empírica y aplicable. Es como de qué me sirve a mí un razonamiento perfecto si luego no va a ser verdad. Si luego no se cumple en el mundo real. Te puedes poner todas las películas que quieras. Si luego no son ciertas, ¿de qué te sirven? ¡Tatatán! Este ejemplo es buenísimo. Tenemos a Isaac Newton y a Albert Einstein. ¿Qué MBTIs creéis que son? Lo mismo de antes. Yo utilizo la misma letra, el mismo formato de letra para los mismos MBTIs. No debería ser muy difícil sacarlo. Sobre todo porque han salido antes. Bueno, Newton, ejemplo clásico de INTJ, y Einstein, ejemplo aún más clásico de INTP. Mirad, los tres tipos de 5. 5 social Einstein, 5 autoobservación Newton y 5 sexual Nietzsche. Ahí podéis verlo bastante bien. Y son bastante diferentes. Newton T, Einstein T. Aquí se ve muy clara la diferencia en el sentido de que las leyes y conclusiones que saca Newton, los dos son científicos, como sabréis. Las leyes que saca Newton son leyes que se demuestran en el mundo exterior mediante observación y que explican fenómenos concretos de forma sencilla y eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que Newton no necesita argumentarte en teoría por qué algo es de determinada manera y con lógica. Simplemente te dice, míralo, así funciona. El ejemplo son las leyes del movimiento, de la cinemática. Inercia. Las cosas se mantienen como están, quietas o en movimiento, hasta que algo las interrumpe. Es que ¿cómo vas a debatirle eso?
Si es que te vas a combinar, mi botella esta no se mueve. Es algo que se ve. Es algo irrefutable porque se demuestra en el mundo exterior. ¿Vale? Se demuestra de forma directa en el mundo exterior. Eso es T. Entre más pesado es el objeto, más fuerza necesita para moverse. Otra cosa, obvia. Obvia en el sentido de que con que te pongas a empujar un pedrolo, te va a quedar claro. Si empujas algo, la fuerza se te devuelve y te mueves. La acción y reacción. Otro principio, pues básico. ¿Sabes? Ponte tú a debatirle eso. Entonces, las leyes de Newton no son en el sentido de que no son complejas, son sencillas, porque no buscan ser complejas, buscan ser aplicables y ser sencillas. Porque con estas leyes tan sencillas resuelves una gran cantidad de problemas específicos. Esto es lo malo del T, que el T, como se centra en cosas observables directamente, no busca una solución universal como hace el T, busca solucionar al problema real. Entonces, si tú te vas a un ejemplo muy por ahí, ¿sabes? Muy raro, las leyes T no se cumplirán. Tendrá que crear nuevas leyes T para ese objeto específico. En cambio, con Einstein pasa lo contrario, es T. La teoría se sustenta mediante razonamiento lógico interno y que busca explicar de manera universal todo fenómeno relacionado con esta, es decir, la relatividad general. ¿Vale? Los que no sepan la relatividad general... Bueno, Newton decía, la gravedad sigue esta ecuación, ¿vale? Tú tienes esta fuerza, la fuerza se calcula como la constante por esta masa y la dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Vale? Masa 1, masa 2, distancia al cuadrado. Dividido entre distancia al cuadrado. Eso es una cosa así. ¿Pero por qué funciona así? ¿Por qué es esa constante? Porque estás en la Tierra. Y Einstein decía, bueno, pero en el momento en el que sales de la Tierra, esa ecuación no te sirve de nada. Pues mira, aquí tienes mi ecuación de la relatividad general, que decía... la gravedad se puede explicar como una deformación en el continuo espacio-tiempo generada por objetos con masas grandes. Y bueno, os vais a un canal de física y que lo explique porque no lo voy a explicar yo. Pero de ese palo, es una ley universal que se aplica a todos los contextos. Esta ecuación se puede, bueno, no sé cómo va esta ecuación, supongo que será la de calcular la fuerza de gravedad. Tampoco soy físico. Pero si es eso, se podrá aplicar a cualquier contexto independientemente de que sea la Tierra o no, mientras que la de Newton solo era aplicable a la Tierra porque es lo que ha medido él y observado en el mundo exterior. ¿Podrías explicarlo de la teoría de Einstein en Feti? ¿Qué no entiendes de la teoría de Einstein? La teoría de Einstein es una teoría, es más T que Fe, porque Einstein es sin ETP. La teoría T es que la gravedad no es cuestión de una serie de datos medibles, sino que la gravedad es una deformación en base a la masa. Entonces, cuanto más masa tiene un objeto, más, como veis aquí en la imagen, el espacio, la lona de cuadros es el espacio-tiempo. La bola es un objeto con masa. Cuanta más masa tiene un objeto, más deforma el espacio-tiempo. Entonces, a la vez que te mueves en el espacio, en el tiempo, te mueves en el espacio. Y eso es la gravedad, es una aceleración. Eso, al contrario que Newton, que es una cosa observable y medible, esto no lo puedes ver. No lo puedes ver. Es algo abstracto, pero es algo que se sostiene mediante razonamientos que ha hecho Einstein en sus diferentes proposiciones, que no me las sé, pero las podéis buscar. Ahora vamos con la siguiente parte. Diferencias entre sentimientos, phi y fe. Bueno, tipo marco, impacto, lo mismo. Esto es para ponerlo bonito. Valores. Los de phi son propios en el sentido de que salen suyos y quiere que sean suyos y que cada uno tenga los suyos, como ya hemos dicho antes, mientras que los de fe son colectivos. Es que todo el mundo debería seguir los mismos valores para pues que haya armonía y todas esas movidas, ¿no? La naturaleza de phi es personal, representativa. Busca expresarse a sí mismo, a su persona, y se toma como referencia a su persona, mientras que fe es armonizante, positiva, es decir, que busca que todo el mundo esté en la misma página, que todo el mundo esté con emociones positivas. Para ello busca ese principio T universal. Diferencias entre phi y fe. Tenemos, como ya sabréis por las letras y porque lo he dicho antes, Nietzsche, INTJ, Ayn Rand, que es una escritora, también es INTJ, o sea, phis. Y a la derecha tenemos a Confucio, que creo que es ISFJ, y a Martin Luther King Jr., que es ENFJ, o sea, FES. Y esto tiene que ver con valores, ¿vale? Entonces vamos paso por paso. Nietzsche, un ejemplo de valores de Nietzsche. El Übermensch, el superhombre. Decía que, pues eso, que los valores deberían ser propios, deberías despojarte de todos esos valores que te han inculcado desde pequeño, olvidarte de todos esos valores y crear los tuyos propios desde cero. Y vivir tu vida acorde a ellos. Esa es la cosa más fi que existe, ¿vale? Olvídate del entorno, piensa en tus valores, desde cero.
Olvida todo lo que has aprendido y empieza desde cero para crearte a ti mismo, de la forma que tú quieres ser. ¿Vale? Esa es su idea, el Übermensch. Ayn Rand creo que era defensora del individualismo, ¿no? Y el egoísmo. Aquí tenéis una frase muy clara. No soy primariamente una defensora del capitalismo, sino del egoísmo. Ella decía que todas las personas deberían velar por su propio interés. Antes de centrarse en el interés común, deberías velar por el tuyo propio. ¿Vale? Y si todo el mundo vela por su propio interés, pues todo el mundo acabará teniendo lo que quiere. Obviamente hay competición, pero eso es otro argumento. No vamos a hablar de Ayn Rand ahora. ¿Vale? Esto es Phi. Todo esto es Phi. Y luego tenemos a Confucio, que tenía frases así. Es que era ISFJ, tenía muchas frases de estas de tipo, pues típica frase de madre, de pues eso, sentido común y pequeños valores así tipo tradicionales y tal. Por ejemplo, el no importa la lentitud con la que avances, siempre y cuando no te detengas, ¿no? Es como, pues eso, es un principio ti. Un principio ti que todo el mundo debería seguir. Ti fe. Y luego Martin Luther King, que es como el exponente de fe, ¿no? En plan, todo el mundo ha oído hablar de Martin Luther King. O sea, mira esta frase. Somos propensos a juzgar, bla, bla, bla. En lugar de por la calidad de nuestro servicio y la relación con la humanidad. A Martin Luther King le importaba mucho la relación que todos los seres humanos teníamos entre nosotros, ¿no? Y eso, pues es fe. Como veis, el Phi es más individualista, el fe es más colectivo. Pero bueno, nada que no supierais de antes, ¿no? Yo creo que eso lo sabíamos todos. ¿Cuál es el enetipo y su tipo de cada uno? No lo sé. En plan, me sé el de Nietzsche porque conozco mucho a Nietzsche y he leído bastante Nietzsche. Que sé que es INTJ 5 sexual. Autoconservación, social ciego. Tritipo 548, porque es que le conozco mucho. Ayn Rand, según tengo entendido, es INTJ 1, podría ser un 1 o podría ser un 5. Confucio, 5 sexual. Confucio podría ser, o sea, si es FJ, podría ser un 9 social, perfectamente. Y Martin Luther King Jr. es NFJ y creo que era 3, o sea 3, 2 social. Pero no lo sé, no los conozco tanto como para dar un tipeo tan definitivo como con Nietzsche. Voy a poner Dark Souls.